no haya una contaminación a otras células que sean cercanas, lo que sucede es como que la destrucción ocurre pero como encapsulada, como que se invaginan y ya pues esos desechos pueden ser utilizados por la misma célula. Y en el caso de la necrosis, pues es como más explosiva, por así decirlo, y sí puede contaminar células que estén cercanas y pues todo el material que se tenía de esa célula, pues va a contaminar y es lo que va a ocasionar como tal la inflamación y que ya exista una infección. Podría generar infección, pero depende en este caso del sitio donde ocurra. Usualmente lo que produce sería, pues, en este caso, un estado inflamatorio y doloroso, cuando es en este caso necrosis, lo que tú mencionas. Y usualmente, como has mencionado, en este caso, la apoptosis, pues hay diferencias, especialmente en cuanto a lo que es la contención del material que se degrada, que en este caso en la apoptosis se conserva esa parte, se contiene el material dentro de lo que son estos cuerpos apoptóticos, y la necrosis, pues no. Todo el material que finalmente pues está presente dentro de la célula se libera. Ok, eso es lo que en este caso diferencia un tipo de muerte de otra, entre otros aspectos. Villarreal, Yaxiri. Muy bien, Nazaret. Yeah. Buenos días. ¿Cómo estás, Villarreal? Muy bien, gracias. Espero que esté igual. Bueno, ya escuché que sí. Ya ves, estamos tomando café. Sí, yo también. También ustedes ya estén tomando un cafecito, su cereal, o un té, o una cerveza, quién sabe. Nunca se sabe a estas horas de la mañana, ¿no? O un atole con tamal, una torta de tamal. Ay, Dios. Cuéntanos, Villarreal. Bueno, quería mencionar que este factor de necrosis tumoral tiene dos receptores, pues, digamos, más importantes, el cual son TNFR1 y TNFR2. El R1 se encuentra en las superficies de leucocitos y en las células endoteliales, y el R2, pues, está presente en la mayoría de las células. Y bueno, con respecto al TNF-alfa, posee también, recordemos que efectos pleiotrópicos, lo de pleiotropía que nos comentaba también. ¿Qué es pleiotropía, Villarreal? La función que tiene unas citocinas sobre múltiples tejidos, ¿no? Para generar un efecto diferente. Ok. Y es eso. Muy bien. Nada más eso nos tienes que comentar, Villarreal. Sí, no. Muy bien, Villarreal. Rebeca. Sí, buenos días. El factor de necrosis tumoral, pues yo tengo que, como ya comentaron, que tiene dos receptores, el TNF1 y el TNF2, que son muy específicos, se sintetizan en forma de propéptidos. No requiere del inflamasoma, pero sí del TACE, que como pues ya bien lo comentaron es una enzima, y que puede haber receptores solubles o de membrana. Dentro de sus funciones va a ser como efector para macrófagos, neutrófilos y otras células, y otra de sus principales funciones es la expresión y elevación de las moléculas de histocompatibilidad. ¿Qué hace el inflamasoma, Rebeca? Ay, el inflamasoma era el... Ay, deme 2 segundos, sí me acuerdo. 1, Era... 2. Bueno, más de 2. 3, 4. Era un conjunto de moléculas, bueno, de células, ¿no? O de... Ay, me acuerdo que era un conjunto que funcionaba o ayudaba a que se activara o algo por el estilo. ¿Algo por el estilo qué? Pues no sé, a ver, déjeme. No sé. ¿Qué pasó? Lo mencionas y no lo sabes. Más abusada, Rebeca, más abusada, Villarreal. Yo quería comentar que lo del inflamasoma es el complejo proteico formado por receptores NOT y proteínas. ¿Qué proteínas? Cuidado con esto.
Bien, ahorita lo seguimos mencionando. El famoso inflamasoma. Bien, chicos, como ya han citado, el TNF-alfa pues tiene una gran variedad de funciones, especialmente la familia, que ya hemos citado algunos de sus miembros y también hemos revisado lo que son en este caso sus receptores. Algo que también pues se caracteriza en este caso el TNF y en relación a lo que es la apoptosis es que participa en diferentes procesos, entre ellos habíamos mencionado el esculpido de tejidos, de lesión de estructuras, el ajuste de células, en este caso, presentes en diferentes tejidos, no solamente epidermis. También encontramos en este caso la capacidad de desencadenarse este tipo de proceso fisiológico para eliminar células potencialmente dañinas, entre ellos neoplasias y células tumorales. Entonces, hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan de todo lo relacionado que ya hayamos visto, no solamente con el tema de TNF, sino también con el tema de citocinas, en este caso de clase 1, de clase 2, las de las interleucinas 1, interleucinas 17. Chicos, inflamasoma. ¿Cuáles eran las proteínas del inflamasoma? Lo que se preguntó, es que no lo sé. Está la caspasa 1, las proteínas, en este caso, los receptores tipo NOD, los NLR, y cierto tipo de proteínas accesorias, ASC, que finalmente la función primordial de este complejo llamado inflamosoma es, en este caso, activar a la prointerleucina 1 beta y la prointerleucina 18 en interleucinas 1 beta y 18. Recuerden que son sintetizadas también en precursores, por eso son prointerleucina 1 beta y prointerleucina 18. Y algo parecido que les mencionaba con el TACE, la enzima convertasa del TNF-alfa, es en este caso que ayudan a poder generar estas proteínas, en este caso en su forma activa. ¿Okay? También es un propéptido, como también nos han mencionado, y como habíamos visto en las imágenes pasadas. Para que pueda liberarse, entonces la TACE, pues en este caso genera esta hidrólisis. ¿Qué interleucinas activan el inflamasoma? ¿Activaba? Ok. ¿Qué citocinas? Interleucina 1 beta, prointerleucina 1 beta a interleucina 1 beta y prointerleucina 18 a interleucina 18. Preguntas, dudas, chicos, chicas. No. ¿No, chicos? ¿Seguros? ¿O ustedes me van a decir igual que sus compañeros pasados que les doy miedo preguntar? Que tienen miedo a preguntar. ¿Por qué no, Chicos, ¿están ahí? Despierten. Sí, bro, estamos aquí. Aquí andamos. Pues díganme sí, porque luego siento que no están escuchando. Me siento solo en esta clase. Ok. Vamos a continuar. Profe, una preguntita. Ande. Entonces, se podría decir que, por ejemplo, es que es lo que entendí, pero no sé si estoy bien. El inflamasoma, o sea, realiza esta activación de las prointerleucina beta y 18 a interleucina beta 18. Uh-huh. Y el TACE, la diferencia entre estos es que genera estas proteínas en su forma activa, o sea, ya las genera como interleucina 18 e interleucina beta, ¿o no? No, la principal diferencia es que el inflamasoma activa interleucinas 1, en este caso 1 beta y 18. Recuerda que estas son parte de esa familia de las interleucinas 1. Y el TACE usualmente activa el TNF-alfa. Bueno, o ayuda a que se active. Okay. Entonces, esas son funciones muy particulares en distintos rubros. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bien. Por otro lado, hay que mencionar que en este caso la apoptosis no solamente en este caso necesita de un estímulo para efectuarse, sino además necesita de cierto tipo de, en este caso, enzimas o componentes para poder, en este caso, efectuarse. ¿Ok? Entre ellas encontramos a las caspasas.
Las caspasas son simógenos. Okay. Todos sabemos que es un simógeno. Quiero pensar yo a estas alturas de la vida. Chicos. Sí. Sí, todos están de acuerdo en que es un simógeno. Sí. Ok. Entonces, las caspasas como tal son, en este caso, aquellas proteínas, aquellas enzimas que una vez activadas, pues en este caso fragmentan proteínas, ¿ok? Las rompen. ¿Dónde es, en este caso, la porción donde van a romper a las proteínas? Usualmente en los residuos o inmediatamente después en donde encuentren a un residuo de aspartato. Recuerden que el aspartato pues es un aminoácido que forma parte de las diferentes proteínas, aunque también no solamente tienen la capacidad de fragmentar aquellas proteínas con residuos de aspartato, sino también tienen la capacidad de estas caspasas de poder activar a lo que es en este caso otro tipo de proteínas, no solamente involucradas en la degradación de péptidos, sino también en la degradación de material nuclear, por ejemplo, en la degradación de membranas, también membranas en este caso pertenecientes a los organelos, tales como el retículo endoplásmico liso, rugoso, las mitocondrias. Y así sucesivamente, ¿ok? Es un proceso sumamente escalonado, pero el cual en este caso tiene un origen por la activación de estas caspasas, ¿ok? Ahora, hay que mencionar en este caso que pues todas estas proteínas, entre ellas las caspasas que hemos citado, tienen la capacidad no solamente de degradar esos componentes que ya he citado también, sino además condensar y fragmentar el ADN, disminuyendo por lo tanto el tamaño celular y nuclear también, y dando lugar a la formación de cierto tipo de vesículas que engloban todo ese material, en este caso que ha sido fragmentado, que ha sido degradado, y estas vesículas que se forman son denominadas cuerpos apoptóticos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, no, repita. Así es. Y van a llevar a la formación de estos cuerpos apoptóticos o también conocidos como BLEPs. Si no mal recuerdo. Ok. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, profe, todo bien. ¿Dijo que son vesículas? Sí, son pequeñas vesículas. Pequeñas. Ok. Llamados cuerpos apoptóticos. Son muy característicos. Usualmente cuando sucede la apoptosis, la célula como que se empieza a... Bueno, se disminuye su tamaño y también empieza... ¿Ustedes habrán hecho huevitos en el sartén, chicos? Sí. ¿Estrellados se refiere? ¿Huevos estrellados? Así como si hicieran un omelette y empieza el huevito a hacer cierto tipo de burbujas. Ok, sí. Como que se infla, ¿no? Ándale. Pues así son los bleps. Ok, empieza a formar. Y en este caso se pueden separar. Por eso es que son llamados cuerpos apoptóticos. Entonces así le sucede a la célula. No es de que se esté calentando o se esté cociendo, sino simplemente emanan estas vesículas. De esa forma en la cual, en este caso, lo hace el huevito en el sartén. ¿De acuerdo? Chicos, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea de cómo sucede. Ahorita no tengo una imagen, un GIF, pero más adelante les pondré uno para que lo tengan en cuenta. Y digan, sí sucede. Bien. Entonces, algo más que había que mencionar aquí en esta diapositiva era correspondiente, en este caso, a las caspasas que participan en la apoptosis. ¿Ok? Dentro de la familia de las caspasas encontramos aquellas caspasas que participan en la formación del inflamasoma, por ejemplo, o en este caso, inflamación. ¿Ok? Estas caspasas pertenecen o son, en este caso, parte de esta familia de las caspasas de inflamación. Entre ellas encontramos a la caspasa 1. Recuerden que la caspasa 1
es aquella que forma parte del inflamasoma. También encontramos a otras caspasas, entre ellas las caspasas 4, las caspasas 5, 11 y 12. ¿Ok? Estas caspasas hay que mencionar que son exclusivamente del fenómeno de inflamación. ¿Ok? Que también pues será un tema relevante que veremos más adelante. ¿Ok? Ahí revisaremos un poco y mencionaremos un poco de ellas. Por otro lado, encontramos aquellas caspasas que participan en el proceso como tal de apoptosis. Estas caspasas son divididas en dos grupos. Aquellas caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. ¿De acuerdo? Las caspasas que participan en la apoptosis se dividen en dos grupos, iniciadoras y ejecutoras. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, dentro del grupo de las caspasas iniciadoras encontramos, en este caso, a la caspasa 2, la caspasa 9. Usualmente la caspasa 2 y la caspasa 9 participan en la vía intrínseca. Ok, lo vamos a poner ahí, vía intrínseca. ¿De acuerdo? La caspasa 2 y caspasa 9. Y la caspasa 8 y la caspasa 10 participan en la vía extrínseca. ¿De acuerdo? Sí, no. Bien. Profe. ¿La vía qué, perdón? Ahí están en las vías, están en el chat. Pero ¿cuáles caspasas te refieres, Mari? No, fui yo, pero las últimas que mencionó. La caspasa 8 y la caspasa 10 participan en la vía extrínseca. Gracias. Ok. Por nada, Caro. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí. Sí, Ok. Ahora, por otro lado, encontramos a las caspasas ejecutoras. Las caspasas ejecutoras que participan en ambas vías, tanto intrínseca como extrínseca, son la caspasa 3, 6 y 7. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Bien. Estas caspasas estructuralmente poseen, en este caso, lo que son dominios pequeños o cortos y dominios largos. Usualmente, la mayoría de estas caspasas poseen este tipo de estructura. Dominios cortos, dominios largos. En algunos casos pueden encontrarse dominios de reclutamiento, de activación de caspasas o dominios de reclutamiento de caspasas, los famosos CART. O bien podemos encontrar en ciertos casos o en determinados casos este tipo de dominios que se conocen como dominios efectores de muerte. Death Effector Domain. ¿Ok? Chicos. ¿Sí? ¿Pueden repetir lo de las cartas, por favor? ¿Qué eran dominios? En algunas caspasas podemos hallar dominios de reclutamiento de activación de caspasas, los dominios CART, y en algunos otros podemos encontrar dominios efectores de muerte. ¿Ok? Azul. Ay, perdón. ¿Sí? ¿No? O sea, como, profe, los dominios CAR nos ayudan a reclutar más caspasas ¿o cómo? Los dominios CAR nos ayuda ¿a qué? ¿A reclutar o a qué? ¿Qué mencionaste? Ajá, a reclutar más caspasas. O
No, los dominios usualmente CART o dominios efectores de muerte ayudan a que las caspasas en su forma inactiva, porque recordemos que son en este caso simógenos, siempre los vamos a encontrar en la célula de manera común en forma de procaspasas, ¿ok? Y poseen esos dominios. Una vez que estos dominios interaccionan con otros dominios, ya sean en este caso encontrados en cierto tipo de proteínas, por ejemplo, en el caso de las caspasas 1, 4, 5, 11 y 12, estos dominios CART son esencialmente utilizados, por ejemplo, por las proteínas, en este caso, de tipo NOD o los receptores de tipo NOD, ¿okay? Junto con otras proteínas accesorias que hemos mencionado anteriormente, entonces, para formar este complejo inflamasoma. Entonces, es necesario esa parte de, pues, poseer estos dominios de reclutamiento. Le dicen hacia dónde y con quién debe de unirse. Y en el caso de los dominios efectores de muerte, usualmente también tienen esta capacidad. Los dominios efectores de muerte se unen a cierto tipo de complejos que ahorita vamos a mencionar, que son los famosos complejos señalizadores inductores de muerte, los famosos DISC. Y también en este caso, pues hay que citar que en el caso de las CART, pues en este caso también están presentes. En el caso de las caspasas 12 y las caspasas 9, usualmente la caspasa 9 se asocia con otro grupo de proteínas, entre ellas las del factor de activación de apoptosis, APAF1, y el citocromo C más ATP, para poder en este caso generar la forma activa de la caspasa 9. Entonces, usualmente sirven para unirse. Y ya finalmente, pues vemos ahí las caspasas ejecutoras o efectoras, que realmente no poseen este tipo de dominio, simplemente sufren un cambio conformacional y también pues pueden perder un poco de aminoácidos, pero no necesariamente, de hecho cambian de conformación y eso ya hace que sean formas activas, ¿okay? Que pasen de ser procaspasas a que pasen a ser ya como tal caspasas con una actividad biológica. ¿Queda claro? O ya te compliqué un poco más esta parte de apoptosis. O sea, yo lo que entendí de ahí es que las CART entonces van a decirle hacia dónde y con quién se deben de unir, ¿eso? Así es, con qué proteínas o complejos deben de interaccionar. Para que se vuelvan en su forma activa. Así es, o qué es lo que debe de reconocer para pasar a su forma activa. Va, okay. Gracias. Si detecta asociaciones de proteínas, detecta complejos que pueden, en este caso, o en los que pueden participar. No siempre habrá complejos en los cuales pueden participar. Recuerden que usualmente la meta como tal de las diversas células, pues es mantener una homeostasis. Pero obviamente si se presenta un daño, ya sea por radiación, ya sea por agentes químicos, ya sea por agentes biológicos, pues obviamente se echan a andar todos estos mecanismos mediados por receptores de daño o los llamados PRRs. Y también, pues en este caso, pues hay que citar a los receptores tipo NOD, que también pues participan de una manera, en este caso, importante en este tipo de mecanismos de respuesta al daño, ya sea daño biológico, físico o químico, ¿sí? ¿No? O trauma, ¿sí? Sí. Bien, entonces, por otro lado, si se darán cuenta, las caspasas 3, 6 y 7, pues no poseen esos dominios. Poseen dominios solamente cortos o pequeños y dominios largos o grandes. Y estos usualmente sufren lo que es un cambio conformacional para adquirir una forma activa. ¿Ok? Ahorita lo veremos en la siguiente diapositiva. Bien, en el caso de la vía extrínseca, ya les he mencionado que participan dos caspasas. Ahí está la caspasa 8 y 10. ¿Ok? Pero ¿cómo es que se genera la activación de estas caspasas? Usualmente es por, en primero, la interacción entre el receptor de muerte, por ejemplo, los receptores de TNF-R1, por ejemplo, y por otro lado, su interacción con un ligando, que puede ser en este caso el TNF-alfa. ¿De acuerdo?
Entonces, una vez que se genera esa interacción entre el receptor de muerte y su correspondiente ligando, se genera una asociación de cierto tipo de proteínas, ¿ok? Hacia lo que es esa porción citoplasmática de el receptor de muerte, como vemos en esta imagen. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en este tipo de imagen encontramos un ligando de muerte y encontramos su correspondiente receptor, que tiene una porción citoplasmática, si ustedes ven aquí, esta que está en un color naranja. ¿Sí lo notan? ¿O le hago zoom? Chicos. Los FASL, ¿esos? FAS, o en este caso FAS, es el receptor de TNFR1, del tipo de receptores de muerte. Y encontramos a su ligando, el ligando de FAS, si lo recuerdan, o el CD95. ¿Sí? ¿No? ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Ok. Este receptor que tenemos aquí, el receptor FAS, posee ciertos dominios citoplasmáticos. Como ven, este es el límite de la célula, de la membrana plasmática. Todo lo que vemos aquí es, en este caso, lo que representa el citosol o el citoplasma. Por lo tanto, este tipo de interacción entre el ligando y el receptor propicia que cambie de conformación o cambie la arquitectura de estas proteínas que se encuentran citoplasmáticamente y puedan asociarse cierto tipo de, en este caso, factores. En este caso, dominios de muerte asociados a FAS, como vemos aquí. El FAD es dominios de muerte asociados a FAS, que es simplemente una proteína que se asocia a la porción citoplasmática del receptor de FAS, por ejemplo. Entonces, una vez que se asocia a esto, interaccionan con las procaspasas 8. Algo que les había mencionado en las diapositivas pasadas es que la procaspasa 8 posee ciertos dominios, ¿ok? Los dominios pequeños, los dominios grandes, pero también poseen dominios efectores de muerte. Esta interacción entre la procaspasa 8 y el dominio de muerte asociado a FAS ocurre por la interacción entre esos dominios de muerte y porciones encontradas en FAD, ¿ok? Entonces, esos dominios DEATH interaccionan con FAD para poder, en este caso, ser activados, ¿ok? Como ven aquí, sufre un corte proteolítico, ¿ok? Pierden esa porción de dominios efectores de muerte y cambia la conformación como tal de la procaspasa 8 a como tal la caspasa 8 activa. Si ustedes notan, ya hay un cambio de conformación. ¿Sí lo notan, chicos, chicas? Sí, profe. Bien, entonces es por eso que son requeridos esos dominios, ¿ok? Molecularmente es esto, ¿no? Es eso molecularmente lo que ocurre, pero a final de cuentas, de una forma sencilla, la interacción ligando de muerte y su receptor de muerte conduce a la activación de la procaspasa 8 en caspasa 8 con actividad biológica, ¿ok? Sin tanto rollo de que, no, es que se unen estos dominios. Entonces, nada más simplemente la interacción entre el receptor de muerte y el ligando, pues conduce a la activación de caspasa 8, ¿ok? Simplemente eso, para que no se compliquen la vida posteriormente, ¿ok? Molecularmente no es como que deban de explicar qué dominio interacciona con esto, simplemente que esta interacción provoca la activación de la caspasa 8, ¿de acuerdo? Chicos. Entonces, como tal, pues hemos visto esta parte importante. Quiero que quede claro que la vía extrínseca depende de la interacción ligando de muerte y receptor de muerte, ¿ok? Ya aquí vemos aquí cierto tipo de ejemplo en el texto. En este caso, la vía extrínseca ocurre, en este caso, cuando los ligandos, en este caso de muerte, que son endógenos, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa
el ligando de Fas. Y también pueden haber otro tipo de ligandos, que son los ligandos, en este caso, inductores de apoptosis, relacionados al TNF. ¿Ok? Este tipo de factores pueden, en este caso, interaccionar con los receptores y pueden provocar esta vía extrínseca. ¿Ok? Obviamente, ahí hay un complejo señalizador inductor de muerte, que ya les he mencionado, que está pues conformado por este tipo de proteínas accesorias. ¿Ok? En este caso, los FAD, la procaspasa 8 y el receptor. Así totalmente es el complejo señalizador inductor de muerte. ¿Ok? El cual, pues, su principal función es activar a la caspasa 8. ¿Ok? Pero simplemente es eso. No hay más. Y molecularmente, pues, no lo tienen que explicar. ¿Qué dominio interactúa con otro? ¿Ok? Ahora, hay que mencionar que los receptores de muerte pues son varios. Ya mencionamos el receptor 1 del TNF-alfa, por ejemplo, pero se encuentra también el FAS, o también conocido como el receptor de muerte. En este caso también encontramos el DR5, ¿ok? Entonces, receptor de muerte de tipo 5, por ejemplo, también conocido así, que en este caso pues llevan a la activación de caspasas como la 8 o bien como la 10. Okay, aquí la tenemos también en paréntesis. Una vez que son activadas estas procaspasas, tanto 8 como 10, tienen la capacidad de poder activar o cambiar la conformación, en este caso estructural, de una forma inactiva de las procaspasas 3 a caspasa 3, de la procaspasa 6, de la procaspasa 7 a caspasas 6 y 7 con actividad biológica. Y finalmente, estas pues ya tendrán la capacidad de generar como tal la degradación de péptidos y la activación de otras proteasas involucradas en la apoptosis. Robles. Nada más le quería preguntar, profe. Entonces, ¿la caspasa 10 se activa igual que la procaspasa 8? Sí. Ok. Sí, necesitan ese complejo señalizador inductor de muerte para poderse activar. Ok, gracias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, gracias. Pensé que me había escuchado. Los demás, yo sé que sí contestas, pero los demás, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Hay dudas, preguntas. Entonces, las caspasas 8 y 10 van a cambiar a las caspasas 3, 6 y 7. Así es, las caspasas 8 y 10 son las que actúan una vez ya activadas sobre las procaspasas 3, 6 y 7 para convertirlas o transformarlas en caspasas 3, 6 y 7. Recuerden que cuando mencionamos el concepto de procaspasa es un simógeno, y ya cuando hablamos en el concepto de caspasa como tal, pues ya es una proteína con actividad biológica, en este caso una proteasa. ¿De acuerdo? Andrés. Sí, gracias. Sí queda claro estos manejos de términos. Usualmente manejamos pues varios términos, entre ellos de bioquímica, al citar proteasas, si hay o convertasas y así sucesivamente. Chicos, esto lo vieron en bioquímica seguramente, esos términos así con asa y así sucesivamente, o convertasas y así, ¿sí? Bueno. Ahora, ese es en el caso de la vía extrínseca, ¿ok? La vía extrínseca es mediada o es inducida por receptores de muerte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mande. Cuando hay un exceso, por ejemplo, de citocinas inflamatorias, suele inducirse. Por ejemplo, cuando requerimos que termine una respuesta inmunológica, suele suceder también. También, en este caso, ocurre de forma común cuando hay un exceso de células en diversos tejidos y se requiere disminuir el número de ellos o de estas células.
durante lo que es en este caso la proliferación de linfocitos T y B, es también otro de los casos. Y en organogénesis, por ejemplo, en esculpido de tejidos o de manos. ¿Okay? Recuerden que en inicios de lo que es en este caso el desarrollo del embrión, tenemos como que un vestigio de manopla y después va cambiando, se va diferenciando a los dedos, ¿no? Entonces, es ahí donde ocurre como tal la apoptosis, obviamente con cierto tipo de complejidad por la señalización que median las citocinas. ¿Sí? Es ahí donde ocurre. Y también puede ser inducida, como hemos mencionado, por citocinas. Ocurre de forma también común y especialmente durante fenómenos de trauma, ya sea químico, físico o bien biológico. ¿Ok? Por otro lado, algo que nos habían mencionado ahí en el chat, creo que fue en este caso Nazaret. Sí, Nazaret. Es la vía intrínseca. La vía intrínseca suele suceder por varios factores. Ok, no son dos solamente, son varios factores. Entre ellos destaca esencialmente el estrés celular. ¿Ok? ¿Qué factores consideramos como estrés celular, chicos? Anoxia, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más consideramos? Nocivos. Mande, María. Radicales libres nocivos como CO2, anhidrosa carbónica y todo eso. Radicales libres, sí. Radicales libres, ¿qué más? Especies reactivas del oxígeno, también, Nazaret. ¿Qué más consideramos como agentes, en este caso, estresantes? Inclusive el alcohol podría ser, ¿no? ¿O no? Sí. El alcohol, las drogas también. Las drogas también. ¿La vía puede ser? Manda Arancint y después Rodríguez. La oxidación. ¿La qué? Oxidación. También. Yo escuché excitación. ¿Qué? Rodríguez. Preguntaba si también la fiebre podría llegar a causar estrés. La fiebre también. ¿Qué más? ¿Qué otros factores? Dice Rebeca, el daño tisular. Podría también el daño tisular. Sí, el daño tisular, sí. Puede, sí lo hace. ¿Qué más? ¿Qué otros factores más? ¿Patologías? ¿Cómo cuáles, Mari? Pues no sé. Me estaba como que relacionando mucho con el oxígeno, entonces podría ser, no sé, asma, eczema pulmonar, también hasta cardiomiopatías, ¿no? Hasta cardiomiopatías. Sí. Infecciones también vienen, así es. Algunos tipos de agentes biológicos, tales como virus, parásitos, bacterias y hongos. Muy poco en los hongos, pero sí en virus, parásitos y bacterias tienen la capacidad de provocar estrés celular. No de forma tan directa, pero sí por la presencia de cierto tipo de proteínas que secretan este tipo de microorganismos y esencialmente pues causan como tal pues un estrés celular y provocan la apoptosis. Usualmente la apoptosis, cuando hacen este tipo de estrés las bacterias o estos microorganismos, suele ser pues benéfico para nosotros, porque una vez que ocurre la apoptosis, pues muere el microorganismo también. Aunque hay que mencionar que en algunos casos no es así. Y finalmente, pues el microorganismo puede vivir dentro de la célula, ¿ok? O establecerse dentro de la célula. Especialmente hay un microorganismo que se conoce como
Mycobacterium. ¿Por qué no escribí? Mycobacterium, sí, claro que sí. Entonces, está Mycobacterium tuberculosis y el famoso Plasmodium malariae, por ejemplo. Son algunos, ¿ok? Son algunos de los, en este caso, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que es intracelular y que evita no solamente, en este caso, la apoptosis o que se lleve a cabo la apoptosis, sino además evita otro tipo de mecanismos innatos que nosotros poseemos en nuestros macrófagos, que veremos más adelante, que es en este caso el estallido respiratorio. ¿Ok? Entonces, este tipo de microorganismos pues son patógenos que tienen la capacidad de evitar una gran cantidad de, en este caso, respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas. Y ya nos ha mencionado en el caso de Plasmodium malariae, por ejemplo, que causa malaria, y otro tipo de Plasmodium, no es el único. ¿Okay? Hay como 5, si no mal recuerdo. Está Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium... hay otros que voy a recordar pronto. Entonces, hay una gran variedad de Plasmodium. Hay, en este caso, varias especies de este género que también suelen, en este caso, evadir la respuesta inmunológica. ¿Ok? Chicos. Y usualmente hay, en este caso, pues esta aseveración de que si ocurre la apoptosis o si el microorganismo es capaz de inducir apoptosis, pues es beneficioso para el huésped, porque una vez que ocurre, se elimina el microorganismo. Las proteasas actúan sobre todas esas proteínas que poseen estos microorganismos. Sería inevitable su muerte. ¿Ok? Pero en este caso, al menos con estos dos ejemplos que tenemos ahí en el chat, pues en este caso son microorganismos que tienen la capacidad de evadir y también de evitar la apoptosis de la célula huésped en la cual ellos se encuentren dentro o infectando. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esta parte? Sí, profe, queda claro. Sí. ¿Los demás? Sí. Bien. Entonces, la apoptosis en una infección es adecuada siempre y cuando el microorganismo muera también. Porque si el microorganismo induce la apoptosis de las células sanas, pues eso no sería tan beneficioso. Ok. Entonces encontramos una gran variedad de estrés celular. Y como han mencionado, especialmente esos tipos de estrés, en especial la formación de especies reactivas del oxígeno o bien agentes físicos como la luz ultravioleta, que también llevan a la generación de especies reactivas del oxígeno, pero también a la dimerización de ácidos nucleicos, entre ellos las bases de timina, por ejemplo, que forman o generan dímeros de timina, representan lo que es un estrés del genoma, un estrés nuclear, y por lo cual también se desencadena lo que es en este caso el evento de apoptosis. Ustedes saben bien que hay cierto tipo de proteínas presentes, en este caso, en el citosol de la célula y también en el núcleo, que tienen la capacidad de reconocer un daño, ¿verdad? Estas proteínas pertenecen a la familia de las proteínas P21, si no mal recuerdo. Bueno, ahí vamos a poner una. Es la P53 y la P21. ¿Sí? Estaba viniendo a la mente esta familia. Por ahí cierto tipo de familia. Hay dos tipos. Pero encontramos estas dos principales, la P53 y P21. ¿Se acuerdan de ellas? Chicos. Estamos recordando. La verdad, más o menos. Más o menos. Ok. P53 se le ha designado como el guardián del genoma. ¿Alguien ha escuchado eso? No. Ah, sí. ¿No? ¿No has escuchado acerca del guardián del genoma? No.
Bueno, P53 es una de las proteínas, en este caso, involucradas en la vigilancia del genoma, especialmente si hay cambios de conformación, cambios en este caso en cuanto a la estructura del genoma o los componentes que forman parte del ADN. Y si detectan ya sea que una base pierde un carbohidrato o bien, un carbohidrato o bien en este caso hay una alteración de un grupo hidroxilo, de un grupo en este caso amino por otro, surge la necesidad de inducir lo que son mecanismos de reparación. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que son los mecanismos de reparación, pues son esencialmente quitar bases y cambiarlas por otras. ¿Ok? Y en el caso especial del ADN, a ver si aquí, sí. Sabemos muy bien que los enlaces suelen en este caso o interaccionar podemos encontrar secuencias a ver, ¿cómo era? Secuencias de ácidos nucleicos. Entonces podemos encontrar cierto tipo de secuencia y que usualmente deben de interaccionar esta base con otra base, esta base con otra base, esta base con otra base. Y cuando eso no ocurre, es decir, cuando se generan, en vez de estas interacciones, estas, por ejemplo, especialmente con la timina, pues ocurre que esto pues ya representa un daño. ¿Ok? Entonces, eso lo va a reconocer lo que es, por lo tanto, las proteínas, en especial, por un lado, la P53 y por otro, la P21. ¿Ok? Este tipo de familias de proteínas son las que van a estar involucradas en, por lo tanto, la respuesta mediada por diferentes proteínas. Entre ellas, pues encontramos a cierto tipo de proteínas. Por ejemplo, podemos encontrar aquellas que reparan. ¿Okay? Hay un sistema complejo de reparación de proteínas que ayudan, por lo tanto, a quitar este tipo de dímeros. Estos son dímeros como tal. Usualmente cuando se generan este tipo de dímeros, ya no están generando lo que es una interacción. ¿Ok? Entonces, con su base esencialmente que es requerida. Y por lo cual, pues lleva a la pérdida en este caso de ese tipo de bases, o bien en este caso la reducción de genes. Entonces, usualmente ocurre de manera común este tipo de pérdidas y pues obviamente nosotros como humanos pues no nos importa, y especialmente a las células, ¿ok? Perder aunque sea un par de bases para poder seguir conservando, en este caso, una actividad. O bien inducir la muerte, ¿ok? Si es que no se puede reparar, especialmente P21, es una de las proteínas que se involucra en esta parte de inducción de muerte. ¿Cómo lo hace? Esencialmente utilizando, en este caso, nuestra imagen anterior que teníamos. Es decir, la activación de lo que es en este caso la caspasa 2. ¿Ok? La caspasa 2 habíamos mencionado hace unos momentos que tiene la capacidad de inducir, por lo tanto, apoptosis a través de la vía intrínseca. Y este tipo de inducción de apoptosis, ¿cómo lo hace? Usualmente la caspasa 2 tiene la capacidad de poder, en este caso, ayudar a la generación de lo que se conoce como un poro de membrana mitocondrial externa. Muchos de ustedes, en este caso, lo conocerán de esta forma o lo habrán visto de esta forma en fisiología. No sé si bien eso en fisiología. Chicos. No,
¿No ven eso en fisiología? No. Yo pensé que sí veían eso en fisiología. Dijo poro de membrana mitocondrial. ¿Qué? ¿Mande? Es que dijo Poro de membrana mitocondrial externa. Externa. Gracias. Así es. ¿No, chicos? No, profe. Rayos. Rebeca. Disculpe, profe, ¿qué vía dijo que era la extrínseca? Intrínseca. Intrínseca, vale, gracias. Entonces no les dan eso. Yo pensé que sí les daban esa parte. Pero, ok. Espérenme. Profe, ¿y entonces para qué van a servir estos poros de membrana? Ahorita les cuento. Usualmente, este tipo de poros de membrana que se generan, usualmente la mitocondria tiene ciertas características. Entre ellas, permite el paso de cierto tipo de sustancias, usualmente las que están relacionadas con el ciclo de Krebs, por ejemplo, con lo que es en este caso la generación de energía. Por ejemplo, el piruvato. También pueden pasar lo que son otras moléculas, pero es selectivo el paso de este tipo de moléculas. ¿Ok? Y la fuga de proteínas, en este caso de componentes, esencialmente es energía. Solamente el ATP puede ser expulsado de forma, en este caso, pues, digamos, pues muy regulada. Es el paso del ATP que se genera dentro de la mitocondria, porque recordemos que ahí se llevan cierto tipo de eventos metabólicos para obtención de energía, como lo es el ciclo de Krebs, por ejemplo, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o bien la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Que es ya toda esta parte del ciclo de Krebs y la obtención, en este caso, de ATP a partir de lo que es la cadena transportadora de electrones hasta obtener ATP. Entonces, si se dejan salir otro tipo de proteínas, por ejemplo, los citocromos, puede ocasionar lo que es en este caso la apoptosis. Okay, por eso es esencial. También hay que mencionar que dentro de la mitocondria hay diversas proteínas que fungen como transportadores, en este caso canales, en este caso los BDAC, en este caso los dependientes de voltaje. Entonces hay cierto tipo de canales dependientes de voltaje que se encuentran, en este caso formando parte de lo que es la membrana mitocondrial externa, y que finalmente si este tipo de proteínas se asocian, pues generan lo que es un poro. Esencialmente encontramos dos tipos de proteínas que veremos también más adelante que tienen la capacidad de formar un poro. Entre ellas encontramos proteínas conocidas como BAC y también conocidas en este caso como VAX. Este tipo de proteínas que encontramos en la membrana y que individualmente tienen papeles esenciales en la regulación del voltaje que generan este tipo de mitocondrias, cuando se asocian generan poros un poco mayor y que permiten la salida de cierto tipo de componentes, entre ellas el citocromo, y también en este caso podemos citar a lo que es el ATP en gran cantidad, ¿ok? Por lo tanto, la salida del citocromo, la salida del ATP como tal, son detectados por cierto tipo de proteínas. Esencialmente, aquí podemos citar a una de las proteínas que se conoce como, en este caso, APAF, ¿ok? APAF es un factor, en este caso, asociado al apoptosoma, ¿ok? Entonces vamos a poner ahí APAF1, es en este caso conocida como factor
vaciado. Entonces, este factor asociado a la apoptosoma es capaz de generar ese complejo conocido como apoptosoma. Entonces, el apoptosoma, lo vamos a poner, está conformado por puntos, la proteína como tal conocida como PAF1, el citocromo, ¿sí? Y suponer que requiere de ATP y pocas pasa. Bueno, de hecho. Entonces, ¿hasta aquí todos claros, chicos? Sí. Ok. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta parte de la formación del apoptosoma, este tiene la capacidad de reclutar a la procaspasa 9. Como vemos aquí en el chat, pues el apoptosoma está conformado por estos componentes, PAF1, citocromo C y ATP, pero esencialmente la procaspasa 9 es en este complejo en el cual pues él adquiere su forma activa, ¿ok? Entonces, ahí la caspasa o la procaspasa 9 pasa a ser una caspasa 9 con una actividad biológica, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos aquí ya está nuestra caspasa 9 en la imagen y a partir de la caspasa 9 que ya ha sido activada previamente, pues genera la activación de las demás procaspasas, esencialmente las procaspasas ejecutoras 3, 6 y 7. ¿Sí? Chicos, chicas. Mande, Jesús. Entonces, o sea, a veces, o sea, por lo que está como en el esquema, o sea, puede haber como dos mecanismos para liberar el citocromo de la mitocondria. O sea, el estrés celular libera directamente, o puede ser a través de la caspasa 2. Puede ser el estrés celular, sí, puede ser en este caso el daño al ADN nuclear, por ejemplo. Puede ser la presencia de patógenos invasores que también, pues en este caso, provoquen la alteración de la membrana mitocondrial. Pueden ser fármacos, pueden ser una gran variedad. Entonces, la alteración de esos canales que les menciono y que son, en este caso, VAX y VAC, los que se asocian, pues en este caso terminan liberando este tipo de factores. No son los únicos, se liberan otro tipo de proteínas. Otro tipo de proteínas que promueven como tal la inducción de apoptosis. ¿Sí? Ahorita también vamos a ver esas proteínas que promueven apoptosis. Toda esta parte de apoptosis dentro de la célula está bien regulada, ¿ok? Esencialmente por proteínas tanto inhibidoras de la apoptosis como proteínas que promueven apoptosis, las proapoptóticas. Las proteínas proapoptóticas son aquellas proteínas que promueven apoptosis. ¿De acuerdo? Encontramos las antiapoptóticas que evitan que ocurra la apoptosis. ¿De acuerdo? Chicos. Chicos. Ok. Van siguiendo el hilo entonces. Muy bien. Entonces, de forma muy, muy general, es esto. ¿Ok? Tenemos la vía extrínseca que ocurre por estrés celular, en el cual pues se activa la caspasa 2, genera ese poro mitocondrial de membrana externa o el famoso MMP.
Digo, intrínseca, perdón. Dejen borro. Esta es la intrínseca. Sí, gracias por corregirme. Entonces, esta es la intrínseca. Entonces, tenemos ahí a la intrínseca, la cual pues se caracteriza por esta parte: activación de la caspasa 2, formación de un poro mitocondrial de membrana externa, la liberación de citocromo C y también el ATP que es requerido para generar en este caso el apoptosoma, que recuerden, el apoptosoma es la asociación de ATP, citocromo C a PAF1 y la procaspasa 9. La finalidad de este complejo denominado apoptosoma es la generación de una caspasa 9 con actividad biológica. Azul. Me perdí un poco. Entonces, las VACs y las VAC, ¿cómo se generan? ¿Cómo se generan? VACs y VAC les he mencionado que son canales, en este caso que regulan el voltaje. Usualmente estas VACs y VAC forman parte de esta membrana, de esa membrana mitocondrial. Y una vez, en este caso, que se genera el estrés, son liberadas de cierto tipo de proteínas que están ahí, pues en este caso, evitando la interacción entre estas VACs y VACs. ¿Okay? Entonces, tanto VACs como VAC siempre están interaccionando con cierto tipo de proteínas, especialmente proteínas conocidas como de la familia BCL2. ¿Ok? Las proteínas BCL2 son proteínas que interaccionan con estas proteínas proapoptóticas. ¿Ok? Entonces, esta interacción entre proteínas VACs y BCL2 y VAC y BCL2 genera que haya, en este caso, un estado de homeostasis, que la célula pues no muera y en este caso que lleven a cabo sus funciones adecuadas estos canales, porque es lo que tienen en este caso como función, permitir en este caso la salida y la entrada de cierto tipo de sustancias de forma selectiva, pero que en este caso cuando se pierde la asociación, y gracias por mencionarlo, cuando se pierde esa asociación de BCL2 con VACs y permite la interacción de VACs y VAC y forman ese poro, pues se origina por lo tanto la muerte. Y usualmente la caspasa 2 tiene la capacidad de inhibir a las proteínas BCL2 o de quitar este tipo de interacción entre BCL2 y las proteínas VACs y VAC. ¿Ok? Y de esta forma pues se genera ese poro. Azul. Sí, ya entendí, gracias. Ok, entonces, una vez que se genera, por lo tanto, ese poro mitocondrial, pues ya hay salida de citocromo C, de ATP y otras proteínas que propician o que incrementan la probabilidad de muerte por apoptosis. ¿Okay? Que si la apoptosis es evitable, en cierto punto es evitable en las fases iniciales, pero estos están regulados por otras proteínas. Pero usualmente cuando ya el estímulo es sumamente grande y pues se rebasa ese umbral para muerte, pues finalmente da lugar a la apoptosis. ¿Okay? ¿Puede ser inhibida? Claro que sí, puede ser inhibida, pero sí hay cierto tipo de componentes que participan en este caso, en ese tipo de inhibición. ¿Ok? Ahora, ya hemos visto qué tipo, en este caso, de proteínas participan. Ya vimos a las proteínas VACs y VAC, por ejemplo. Ya vimos aquí que estas están interaccionando con las proteínas BCL2 o de esta familia BCL2, que evitan, en este caso, por lo tanto, la liberación de componentes. Y, en este caso, cuando estas proteínas BCL2, pues son inhibidas, pues se genera lo que es el famoso poro de membrana mitocondrial externa, ¿verdad, chicos? Una vez que se genera ese poro de mitocondrial externa, pues se libera citocromo C, se libera ATP y forma, por lo tanto, lo que es este complejo conocido como apoptosoma.
Ahí está el famoso apoptosoma. Esa es la estructura más o menos, en este caso, acercada a la realidad. Hay, en este caso, modelos un poco más impresionantes, pero pues no es el caso que ustedes tomen en cuenta este modelo pues más impresionante. Simplemente ver que se forma un complejo denominado apoptosoma que tiene como finalidad activar la procaspasa 9 en caspasa 9 activa, que aquí ya la tenemos. La voy a poner en verde. ¿Ok? Chicos, chicas. Sí. Ok. Y una vez que se genera la activación de la caspasa 9, pues tiene la capacidad de poder cambiar la conformación de las caspasas, bueno, o de las procaspasas 3, 6 y 7 y convertirlas en su forma activa. Las cuales como tal, pues son, en este caso, ejecutoras y propician la activación de una serie de proteasas y de demás enzimas que llevan a cabo la degradación de componentes celulares, ¿ok? Entre ellos filamentos de actina, organelos, ADN, ácidos nucleicos, ribosomas y así sucesivamente. Podemos ir, en este caso, pues mencionando varios. Entonces, esa es la vía intrínseca, ¿verdad? La vía intrínseca. Y por otro lado, pues ya habíamos citado a la vía extrínseca, mediada también en este caso por receptores de muerte y su ligando, ¿verdad? Ambas vías, en esencial, cuando se inicia la apoptosis por la vía extrínseca, puede amplificarse, es decir, puede potenciarse la vía extrínseca. Esto a través de la unión con la vía intrínseca. ¿Ok? Entonces, de que pueden ocurrir o puede, en este caso, estimular la vía intrínseca a la intrínseca, ocurre. ¿Cómo? Cuando la caspasa 8 o la caspasa 10 es activada, tiende no solamente a activar a las procaspasas 3, 6 y 7, sino además tiende hacia la hidrólisis de una proteína conocida como BID. ¿Ok? Esta proteína BID es, en este caso, hidrolizada, generando dos fragmentos, uno pequeñito y uno, en este caso, con un potencial de interés, en este caso, biológico, que es el famoso TEBID. Este famoso TEBID es, en este caso, esencial porque conecta la vía, en este caso, extrínseca con la intrínseca. ¿De acuerdo? No, Jesús. O sea, por lo que se ve aquí en el diagrama, o sea, esta TEBID y la caspasa 2 poderes dice que tiene una función homóloga al inhibir la interacción de las BAC y VACs con las BCL2. Así es. Como vemos aquí en el diagrama y bien explicado, TEBID tiene la capacidad de poder quitar la inhibición. Recuerda, entonces, ya citando tu resumen, la caspasa, en este caso, 2 y también, en este caso, TEBID, inhiben. Ok, aquí le ponemos este tipo de diagrama a BCL2, como lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Y se genera ese poro mitocondrial. Y se amplifica. ¿Ok? Surge toda esta parte de amplificación. Se genera este poro mitocondrial, se genera lo que es el apoptosoma y se amplifica, en este caso, la activación de las caspasas ejecutoras. Méndez.
Ok, ahorita lo repito. Y Daniel, ¿qué más? Ok. Sí, la mayoría de las ocasiones sucede así. BID es una proteína que se encuentra en el citosol y cuando el estímulo por parte del ligando o los ligandos que estén estimulando los receptores de muerte también sea grande, pues que lleve a cabo la activación de la vía extrínseca sí sucede. Obviamente puede ser regulada la muerte celular, como les he dicho, puede ser evitada. Hay cierto tipo de proteínas que ahorita revisaremos y también mencionaré algunas otras. ¿Ok? Claro que sí. Sí puede ser en este caso usada BID de manera común. Y bueno, Méndez nos pregunta, en este caso, o requiere en este caso que se repita esta parte. ¿Ok? La activación de la vía extrínseca conduce hacia lo que es, en este caso, activar la vía intrínseca. ¿Cómo lo hace? O cómo se potencia la apoptosis a través de lo que es la conexión entre una vía y otra. Esencialmente la extrínseca con la intrínseca. Una vez que se activa la caspasa 8, la apoptosis no solamente puede ser generada a través de la activación de las caspasas 3, 6 y 7 mediadas por caspasa 8, ¿ok? Sino que además puede ser mediada por la conexión con la vía intrínseca, ¿ok? En este caso, hidrolizando a BID en TBID, la cual, como hemos mencionado, TBID tiene la capacidad de inhibir a las proteínas BCL2, al igual que lo hace la caspasa 2, y generar así lo que es el poro mitocondrial de membrana externa, dejando salir el citocromo C, el ATP y generando lo que es el apoptosoma, el cual pues tiene la capacidad de generar una caspasa 9 activa. Entonces, la conexión de la vía extrínseca con la intrínseca no solamente promueve la generación o la activación de las caspasas 3, 6 y 7 mediadas por la caspasa 8, sino además poder generar más caspasas, en este caso ejecutoras, pero en este caso a través de la caspasa 9. Entonces, la vía extrínseca pues tiene esas propiedades de poder potenciar, por lo tanto, la actividad biológica no solamente de las caspasas 8 y 10, sino además de las caspasas 9. ¿Sí? Méndez. Caleb. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Profe, yo tengo una duda. Sí. Bien, esta activación de ambas vías, ¿en qué casos puede suceder? De ambas vías. Sucede en la mayoría de los casos, como he mencionado, siempre y cuando el estímulo sea lo suficientemente, en este caso, potente para poder conducir a la activación. Esencialmente por la vía extrínseca. Cuando sucede la vía extrínseca, se conectan ambas vías. ¿Ok? Aunque a final de cuentas en la vía intrínseca pues tiende a degradar todo lo que haya dentro de la célula. ¿Ok? Pero la vía extrínseca pues se potencia a través de la vía intrínseca. Vale, gracias. Pero sí ocurre de forma común, cuando el estímulo pues está dirigido. Hay otro tipo de estímulo que conduce a apoptosis, que ahorita también veremos. O sea, no solamente suele ocurrir en este caso por citocinas o ligandos de muerte, sino también por otro tipo de estímulos, que ahorita veremos. Méndez, entonces, contestado. Ok, como vemos ahí, mande.
Mande, Rodríguez. Ya una última preguntita. Entonces ocurre de manera simultánea la vía extrínseca y la intrínseca, ¿verdad? En resumen, sí. Ok. Ocurre de forma simultánea. Gracias. Ahí. Ok. Bien. Entonces, tenemos esto, ya. Como verán, hay otro tipo de proteínas que participan, ¿ok? Ahí tenemos a las proapoptóticas, ya mencionamos a las BCL, que también son inhibidas por las proapoptóticas. Encontramos también otro tipo de proteínas que están aquí, que ahorita vamos a mencionar. ¿Cuál es la función de estas? Bien, la apoptosis, como les he mencionado, puede ser inhibida o puede ser potenciada, cualquiera de las dos, ¿ok? Siempre habrá esta balanza de si vive o si muere una célula, y está mediada en este caso por cierto tipo de proteínas. Ya mencionamos tres esenciales, las BCL2, las BAX y BAC. Son algunas de las que hemos citado. Ahora, este tipo de muerte es regulada por cierto tipo de proteínas. Entre ellas encontramos a estas que estoy encerrando y que son denominadas proteínas proapoptóticas. ¿Ok? Estas proteínas proapoptóticas tienen la capacidad, en este caso, de regular el equilibrio hacia la muerte, o de llevar la balanza hacia la muerte. Pero además encontramos otro tipo de proteínas que están encerradas aquí. Este tipo de proteínas son conocidas como antiapoptóticas, las cuales pues generan este equilibrio entre las pro y las anti. Entonces siempre va a haber este equilibrio, anti y pro, ¿ok? Y finalmente, si este equilibrio se va hacia un lado de la balanza, pues llevará hacia la muerte y en otros casos hacia la vida, ¿ok? Usualmente puede suceder así en la célula. Ya sabemos aquí que estas proteínas BAX y BAC son clasificadas dentro de proteínas proapoptóticas, pero también cumplen con otras funciones celulares importantes, especialmente en la mitocondria, que es donde las encontramos. Usualmente cuando estas proteínas tienen una función adecuada, pues están en este caso interactuando con proteínas de la familia BCL2, ¿ok? Que ya quedamos que son antiapoptóticas. Esta interacción entre BCL2 y proteínas BAX y BAC conlleva a que la fisiología normal de la mitocondria y por lo tanto de la célula sea adecuada y pues en este caso mantenga la célula con vida, ¿verdad? Pero si eso no sucede, si se quita la interacción de estas proteínas de la familia BCL2, pues se pierde ese tipo de homeostasis y pues termina en apoptosis, ¿ok? No solamente las proteínas que forman parte de la familia BCL2 participan en la regulación de la apoptosis hacia la vida, sino también encontramos otro tipo de proteínas, ¿ok? Que son conocidas como proteínas inhibidoras de la apoptosis, las famosas proteínas conocidas como de la familia YAP. ¿Ok? Que les voy a poner aquí, proteínas inhibidoras de la apoptosis. ¿De acuerdo? Las proteínas inhibidoras de la apoptosis también son una gran familia en las cuales podemos encontrar un reducido número de miembros, al igual que las proteínas BCL2, pero que tienen la capacidad de actuar a diferentes puntos en este caso, de la apoptosis. Tanto regular la vía extrínseca, como vemos aquí, o bien regular a diferentes puntos. Esencialmente, regular la activación, por ejemplo, de la actividad de las procaspasas, también regular lo que es en este caso la formación del apoptosoma, o bien en la activación de señales de supervivencia, que voy a poner aquí en verde, señales de supervivencia. ¿Ok? Tienen esta capacidad. Esencialmente, estas proteínas inhibidoras de la apoptosis están expresadas en alta cantidad
en diferentes células, eventualmente durante lo que es las fases de desarrollo y maduración, y hasta que son células, en este caso, ya totalmente maduras. ¿Okay? Obviamente, si se presentan estímulos fuertes que rebasan lo que es, en este caso, el límite en este caso, de función de estas proteínas, pues se hace, en este caso, la apoptosis, o se realiza, o se lleva a cabo. Pero en otros casos, en los cuales pues no haya ningún agente que, tanto físico, químico, biológico, que propicie, en este caso, la inactividad de estas proteínas, pues finalmente pueden tener o desarrollar bien su función. Daniel. Así es, esta parte es importante de apoptosis, no solamente para explicar cómo es que se producen y mueren los linfocitos T y B, porque es algo donde vamos a ver, sino además explica por qué cierto tipo de células tumorales suelen ser un poco más resistentes a la apoptosis que otras. Esencialmente, y yendo hacia lo que nos preguntabas tú y también hace unos momentos, tu colega que está aquí, Nazaret, sí tiene cierta relación. Esencialmente las células tumorales expresan un bajo o reducido o nulo, en este caso, receptores de muerte, ¿ok? No poseen casi receptores de muerte, lo cual en cierto tipo de tumores pues los hace un poco más agresivos. Pero además, las proteínas proapoptóticas disminuyen también. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Más proteínas antiapoptóticas y más proteínas inhibidoras de la apoptosis. Y algo importante también es que las proteínas guardianas, o el P53 y P21, su expresión también es mínima. Y lo cual pues potencia su capacidad de supervivencia y proliferación. Y también por otro lado, también las proteínas involucradas en la proliferación pues se encuentran también elevadas. Si se acuerdan de las ciclinas dependientes de cinasa, si se acuerdan en este caso de todas ellas. Chicos, chicas, ¿se acuerdan de las CDAs y de las CDCs? Ciclinas dependientes de cinasas y las proteínas del ciclo de división celular. Ah, sí. ¿Sí? Esa parte es de mitosis. Sí, es en ciclo celular lo dan. Así es. Y hay otras proteínas que regulan también parte del ciclo celular. Ya mencionamos a P21, por ejemplo. Esta otra que se llama ATM, la de ataxia telangiectasia mutada. Y también encontramos a ATR. ¿Se acuerdan de estas proteínas? Estas proteínas ATM y ATR regulan que no haya ningún, en este caso, cambio en las bases, en estas combinaciones de adenina, timina, por ejemplo, o de citosina, guanina. Entonces, existe este tipo de alteración, por ejemplo, que estén citosina con citosina y guanina con guanina, lo que hace es quitar o reparar este tipo de daño. Y hay varios mecanismos de daño, de reparación que nosotros como humanos, nuestras células pueden hacer, ¿ok? Y también las bacterias y otros microorganismos poseen este tipo de reparación. Pero esencialmente, hablando específicamente del humano, lo que hace es quitar este tipo de apareamientos de citosina, por ejemplo, o de bases mal apareadas, no solamente este tipo de combinaciones. Las quita, las repara y pone una, en este caso, interacción nueva o un nuevo apareamiento, ¿ok? Y las células tumorales lo que hace es que ATM y ATR no son, en este caso, o no cumplen con la función para la cual han sido, en este caso, requeridas. Entonces pierden su función y generan, en este caso,
alta tasa de mutaciones. Es lo que hace. Y por lo cual en este caso las células tumorales pues tienden a modificar o a ser a veces hasta resistentes a los mecanismos de la respuesta inmune. Chicos y chicas, además de otras características que tienen las células tumorales o los tumores como tal. Pero sí, en esencia la apoptosis y estas proteínas involucradas en la regulación tienden a tener un tema, en este caso, o una relevancia en células tumorales. Entre otras cosas, la actividad de las telomerasas también se ve reducida y también en este caso la generación de telómeros un poco más largos, lo cual pues le prolonga su tiempo de vida de las células tumorales. Hay todo un tema que veremos también ahí en inmunidad contra cáncer. Hasta aquí, dudas o preguntas que tengan. ¿Queda claro esta parte de regulación de las proteínas anti y de las proteínas pro y de las inhibidoras de la apoptosis? Sí. Chicos, ¿es mucha info? No, chicos, esto es, pero sí, resumido. Creo que se requiere un receso para que mi cerebro diga, bueno, ya, ten la información. Ok. No, es mucha información, chicos. Apoptosis es un tema sumamente grande y obviamente hay mucho de ello. Algo importante también, que antes de que nos vayamos a tomar un receso, existen otras proteínas, aparte de las proteínas inhibidoras de la apoptosis, aparte de las proteínas BCL2 o de esta familia BCL2, encontramos a las famosas proteínas de choque térmico, las HSP. ¿Okay? Las proteínas de choque térmico o las heat shock protein, que así son conocidas en inglés, tienen la capacidad también de evitar, en este caso, la apoptosis. ¿Okay? Usualmente, cierto tipo de células tumorales tienen la capacidad de producir una gran cantidad de este tipo de proteínas y evitar así la muerte. Y algunas de estas proteínas de choque térmico son usadas como marcadores tumorales. ¿Okay? Y bueno, sabrán que los marcadores tumorales son, en este caso, pues sustancias que liberan, en este caso, células tumorales y que nos ayudan a poder diagnosticar o dar seguimiento a los tumores. ¿Ok? Y sí, son proteínas de estrés, obviamente. Son proteínas de estrés. Usualmente se detectaron cuando fueron sometidas ciertas células a calor, pero no solamente participan cuando, en este caso, el estímulo es calorífico o calor como tal, sino se ha detectado la presencia o expresión de estas proteínas en otras condiciones, como el frío, como la interacción con factores químicos como el alcohol, entre otros fármacos también. Usualmente la función primordial de las proteínas de choque térmico es evitar el mal plegamiento de las proteínas, darle como que soporte, ¿ok?, a las proteínas. Y si aquellas proteínas que cambian de conformación, pues las proteínas de choque térmico tienen la capacidad de poder ayudar a que nuevamente adquieran la conformación estructural que les corresponde. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esas son algunas de las curiosidades en cuanto a apoptosis y que pues últimamente también se han estudiado en el bajo mundo de la medicina, de la biomedicina molecular. Ya ustedes en biomedicina molecular pues ya les hablarán un poco más acerca de ello. Y recordarán muchas cosas de histología, de embriología y todo lo que han visto en su carrera. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? No, nada. Solo ya quiero hacer la apoptosis. Ok. Villarreal. Solo una rápida. ¿Qué significaba XIAP? X-I-A-P. Es una de las proteínas relacionadas a las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Se les da esa X. No recuerdo ahorita por qué, pero
se les da la X o la C, pero son parte de inhibidoras de la apoptosis. ¿Ok? Ok, gracias. Encontramos otros que también son esenciales durante lo que es el desarrollo embrionario y también durante la proliferación y diferenciación de células, que son la surbibina y la libin. ¿Ok? Libina. Entonces, estas están relacionadas con la vida. ¿Ok? Y con la supervivencia celular. ¿Vale? También se me olvidó mencionar. Bien, eso es importante a tomar en cuenta. Proteínas anti, pro y las inhibidoras de la apoptosis. ¿Vale? Entonces, tomamos un receso, nos vemos en media hora para que despierten. 11:30, ¿está bien? Sí, ¿verdad? Sí. Espero que sí. Sí, profe.